Muy buenas tardes a todos. Estamos ahora ya para comenzar el tema de esta tarde. Quiero pedir para eso, por favor, que la persona encargada pueda tener para nosotros la primera oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por reunirnos en Sábado Santo, todos sus hijos e hijas invocando su nombre, Señor. También le invocamos, como dice Santiago 1:5, el que esté falto de sabiduría, y pidámosla, que usted nos va a dar en abundancia. Bendiga a Jacqueline también al exponer este tema para que nos quede en nuestras mentes y en nuestros corazones. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mire, vamos a empezar con esta cita, una idea. Dice, este año es el último año que Satanás reinará en la tierra. Jesucristo vendrá. Los reinos de la tierra se harán añicos. El grito de victoria se oirá en los cielos. El tiempo no será más. Así escribió Miller en su discurso de Año Nuevo a los creyentes en la segunda venida, el 1 de enero de 1843. Por fin, el año del fin del mundo había llegado, pero no estaban completamente seguros del momento del año al cual debían señalar. Alrededor del año 1843. Eso está en lecturas devocionales para adultos de George Knight, que salió hace algunos años, no me acuerdo el año. Tiene datos históricos muy buenos. Si ustedes la tienen, es bueno repasar algunas de esas cosas. Eso nos da una idea más o menos. Esto era lo que pensaban ellos para el primer chasco, ¿se fijan? En 1843. Ya, ahora, entonces aquí está la cita que les dije de George Knight, en donde él se alegraba, y eso publicó él, porque se alegraba de pensar que ese año, según él, era la venida de Cristo y todo lo malo se iba a acabar. Y lo hizo en un discurso de Año Nuevo a los creyentes en la segunda venida, el 1 de enero de 1843, cuando comenzó él a predicar esto. ¿Se fijan? Ahora dice él que el fin del mundo iba a llegar. ¿Y cuándo? En 1843, pero él no tenía la seguridad, y dijimos que después se habían puesto diversas fechas, ¿no es cierto? Durante el mismo año 1843, finalmente él dijo que como última fecha iba a ser el 21 de marzo de 1844, pensando que era la Pascua, ¿no es cierto? Como nosotros celebramos, que es la muerte de Cristo. Entonces él fijaba para ese año, Semana Santa, como decimos nosotros, él pensaba que era ahí, pero no se daba cuenta que las fechas para el pueblo de Israel no eran las mismas fechas que para nosotros, y ahí estuvo el error de ese cómputo. Ahora miren, en invierno de 1843 hasta 1844, que esa estación va desde el 21 de diciembre hasta el 21 de marzo, nosotros sabemos que en qué estaban ellos en ese tiempo. Estaban proclamando el juicio final, porque ellos pensaban que ese era el juicio final, fíjate. Pero en realidad no se trataba de ese evento. Sí, estaba el señor ya preparándose para iniciar el juicio que llamamos investigador, y el señor había permitido que ellos lo entendieran mal. ¿Para qué? Para que se prepararan, porque dijimos que cuando la gente no tiene enfrente una amenaza de algo importante, no se preocupa, y somos todos los seres humanos igual. Si no, piensen nomás que cuando van ustedes a sacar, a renovar la patente del auto, a hacer algo, siempre a última hora, cuando ya sabemos que, uy, se nos viene encima, no vamos a alcanzar, nos va a llegar una multa. Bueno, acá igual, nadie se preocupa de la venida de Jesús hasta que no vieron un peligro inminente. Entonces, el peligro inminente es que el juicio, según los cálculos de la profecía, y les calzaba muy bien, iba a llegar en el año 1843. En invierno se estaba proclamando. El invierno terminaba el 21 de marzo, y la primavera, ahora ya de 1844, porque estamos de 21 de diciembre a 21 de marzo de 1844 acá, la primavera de 1844 los encuentra ellos con que Jesús ya no había venido. O sea, ¿qué pasó? Jesús no vino. Entonces volver a calcular todo, ¿se fijan? Y ahí vemos que se produjo una caída en las iglesias. Muchos ya que tenían miedo al comienzo, porque este es un mensaje que al comienzo fue dado con fuerte voz, porque Dios fortaleció a Miller y a sus seguidores para que lo proclamaran de tal manera que casi todo el mundo sabía de esto. Entonces, ¿qué pasó después en la primavera?
cuando ya había pasado el plazo y no había venido Jesús, entonces los que habían escuchado esto, pero solo le habían hecho caso por temor, pero no por verdadero amor a Dios o por verdadero arrepentimiento de sus malas obras, comenzaron a burlarse de los que sí creían en este juicio. Parecía lo que pasó con Noé, ¿ya? Cuando Noé predicó el diluvio, nadie le creía. Cuando se cerró la puerta del arca y los animales habían entrado milagrosamente, se preocuparon. Se preocuparon, pero ¿hasta cuándo? Hasta que pasó una semana cerrada el arca y no caía una gota de agua. Y ahí, ¿qué pasó? Se vio el carácter que realmente tenían, de los que no estaban arrepentidos y habían quedado fuera. Empezaron a burlarse unos de otros diciendo, ¿tú le creías a Noé? ¿Te das cuenta de lo que pasó? No, si yo no le creía, si es que yo tenía cuidado, empezaron a justificarse y otros a acusarse mutuamente. Lo mismo pasó acá. Exactamente lo mismo. Y Dios espera a veces que pase este tiempo para probar a los que son sinceros y que queden en evidencia los que no lo son. Después vimos que en verano de 1844, que va del 21 de junio al 22 de septiembre, o sea, cuando después el chasco es en otoño, así es que eso es en este periodo de tiempo, entre el 21 de junio y el 22 de septiembre, en el verano de 1844, la decadencia de la iglesia es total. Ya en primavera se produjo la caída de Babilonia y siguieron cayendo. Y en el verano de 1844 comienza a predicarse de nuevo, ahora con un nuevo cálculo, la fecha para el 22 de octubre de 1844. Entonces, ¿cuándo se predica eso? Por supuesto, antes que llegue octubre, antes que llegue otoño, antes que llegue esa fecha, el 22 de octubre de 1844, en el verano de 1844, comienza, ¿no es cierto?, ya en la primavera, este fuerte clamor, que vamos a ver un poquito más de qué se trata hoy. Ahora, miren, dice que Miller y sus colaboradores creyeron primero que los 2300 días terminarían en la primavera de 1844, mientras que la profecía señala el otoño de ese mismo año. ¿Ya? ¿Y por qué? A eso se le llamó el movimiento del séptimo mes, porque se dieron cuenta ellos que en realidad el mes que debían considerar, digamos, para hablar del juicio, que ellos pensaban, lo relacionaban con la Pascua, qué sé yo, había que contar que era el séptimo mes del calendario judío. No, no era en marzo, como ellos pensaban en su época, sino que era 7 meses después, entonces sería abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Por eso se le llama el movimiento del séptimo mes, porque cambiaron la fecha de, como habían puesto ellos, última fecha, el 21 de marzo de 1844, ahora pusieron esa fecha para 7 meses después, el 22 de octubre de 1844, haciéndolo calzar justo más o menos con el calendario de la festividad judía que marcaba el inicio del juicio, ¿ya? Del Yom Kippur. Entonces ahí sí señalaron la fecha correcta. Ahora miren, la puerta, vimos algo sobre la puerta cerrada, ¿se acuerdan? Que siempre hubo una puerta cerrada, en el diluvio una puerta cerrada, en Sodoma y Gomorra hubo una puerta cerrada, siempre una puerta cerrada, o sea, esa es la puerta de la oportunidad, la puerta de la gracia, es la puerta de la oportunidad, porque gracia es una oportunidad inmerecida. Y esta puerta de la gracia, la hermana Juárez dijo que ella cree que es una puerta cerrada en 1844. Pero también hay una puerta que se cierra en 1843 para algunos. Dice lo siguiente: cuando el tiempo pasó, los que no habían recibido plenamente la luz del ángel se unieron con aquellos que habían despreciado el mensaje y abrumaron de ridículo a los que estaban chasqueados. Muchos fueron pesados en la balanza y hallados faltos. ¿Se acuerdan de la escritura de la pared en Rey de Babilonia? Mene, mene, tekel, uparsin Pérez, esto es, con todo Dios tu reino y le ha puesto fin, pesado así en balanza y fuiste hallado falto. Por tanto, tu reino es dado a los medos y persas. ¿Se acuerdan cuando fue la caída de Babilonia? Bueno, acá tenemos algo parecido. Acá dice que también estos fueron pesados en la balanza y fíjense que son Babilonia. Y no es coincidencia, porque en el caso en que se usa esta misma expresión, se trataba de Babilonia. Dios estaba juzgando a la Babilonia literal. Y acá el Señor está juzgando a la Babilonia espiritual. Fueron, dice, pesados en la balanza y hallados faltos. En alta voz aseveraban ser cristianos y sin embargo no había casi detalle alguno en que siguieran a Cristo. Satanás se regocijaba
había inducido a la mayoría a dejar la senda recta y estaban intentando, a ver, perdón, sí, a ver, que estaban, se me, ah, ahí, ya, había inducido a la mayoría a dejar la senda recta y estaban intentando ascender al cielo por otro camino. Vi una cita sobre eso, pero quise alargar aquí respecto a la lección de esta mañana cuando estaba hablando de los constructores de la Torre de Babel, que tratan de construir su propia torre. Y hay algo muy parecido y habla de Babilonia también, pero la vamos a ver para el mensaje del tercer ángel. ¿Ya? Ahora dice, en alta voz aseveraban ser cristianos y sin embargo no había casi detalle alguno en que siguieran a Cristo. Satanás se regocijaba, había inducido a la mayoría a dejar la senda recta y estaban intentando ascender al cielo por otro camino, el camino de sus propias obras, sin tratar de entender los caminos del Señor. Los ángeles veían a los santos y puros mezclados con los pecadores. ¿Se fijan? Porque los miembros de las iglesias estaban siendo ridiculizados por sus propios hermanos por creer en el mensaje del segundo advenimiento. Y estaban mezclados los santos con los pecadores. ¿Qué hizo el Señor? Miren, con los pecadores de Sión y con los hipócritas que amaban el mundo, ¿ya? Porque se hacían pasar por cristianos, pero en el fondo el Señor veía sus corazones, pesaba sus corazones, y el Señor sabía que no eran verdaderos cristianos. Dice, los corruptos estaban afectando a los santos. Y ese es el problema. A veces Dios tiene que tomar medidas, como dijimos delante en el otro tema que vimos, porque unos pocos pueden hacer caer a muchos. Y en este caso eran poquitos los que estaban perseverando y más encima estaban siendo acosados por, dice, los mundanos y por los hipócritas, que amaban al mundo. Y los corruptos estaban siendo afectados, los corruptos estaban afectando a los santos. Otro poderoso ángel fue comisionado para que descendiese a la tierra. Jesús le puso en la mano algo escrito y cuando llegó a la tierra clamó, ha caído Babilonia. Entonces ahí definitivamente Dios dijo, muy bien, se le cerró la puerta. Ya no va a haber más oportunidad para estos y lo que yo tengo que hacer es ahora cómo trabajo y cómo libro de estos que los están afectando, cómo libro a mis hijos de estos que los afectan. Entonces, tenemos que Jesús les tiene que enseñar que cayó Babilonia. En otras palabras, que sus iglesias están equivocadas y que ellos deben seguir estudiando, pese a que se los prohíban, pese a que les traiga problemas y que Él les va a dar la explicación. Ahora, la mayoría, dice acá, la transición entre el primero y segundo chasco, digamos el primer ángel y después y el segundo, dice, la mayoría no poseía aquella energía que había distinguido su fe en 1843. El chasco que habían sufrido había debilitado su fe. Estoy leyendo rápido porque es un resumen de la cita que vimos. Jesús comisionó a otros ángeles para que volasen prestamente a revivir y fortalecer la fe en decadencia de su pueblo. Eso es lo que ya vimos, ¿no? Ahora, ir a prepararlo para comprender el mensaje del segundo ángel, o sea que realmente Babilonia había caído. ¿Por qué? Porque decía que a ellos les repugnaba salir de sus iglesias, no podían entender que tuvieran que abandonarlas, pero Dios sí les pide que ellos las abandonen. Y tenían que además de eso entender qué cosa, el mensaje del segundo ángel y el paso importante que pronto se había de dar en el cielo. ¿Cuál era ese paso importante? Era que Jesús iba a pasar del santo al santísimo para iniciar el juicio que llamamos investigador. Ahora, muchísimos alzaron la voz para clamar, aquí viene el esposo, y abandonaron a sus hermanos que no amaban la aparición de Jesús, ni querían permitirles espaciarse en su segunda venida. Vi a Jesús apartar el rostro de aquellos que rechazaban y despreciaban su venida, y luego ordenó a los ángeles que sacasen a su pueblo de entre los impuros. ¿Se fijan ahí cómo Jesús da la orden? Sáquenlos de entre los impuros. No fuese que quedasen contaminados. Jesús pidió a los ángeles que fuesen y los fortaleciesen, porque se acercaba la hora de su prueba. O sea, todavía Jesús no pasa del Santo al Santísimo, esa es la hora de la prueba. Antes de que pase al Santísimo, ¿cuándo pasa? El 22 de octubre de 1844. O sea, estamos acá en el verano, antes de entrar al otoño. Ahí ya, o ya casi por entrar al otoño, el Señor le dice a los ángeles, sáquenlos, porque ahora ellos tienen que ser probados, pero van a tener que ser probados estando cohesionados y no entre medio de los impuros, porque eso habría sido devastador para ellos. Entonces tenía que unirse para apoyarse mutuamente porque iba a venir un gran chasco, que era el segundo chasco, y debían estar ellos cohesionados y en la comprensión de que estaban siguiendo los pasos de Jesús.
Y Jesús, como decía la visión que vimos, los estaba guiando para salir, los estaba guiando un poco para salir del lugar santo para poder entrar luego al Santísimo. Dice, vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo, ¿ya? De hecho, acá hay cosas que nosotros algunos no las saben, pero para que ustedes tengan una idea, bueno, de hecho, Elena White aquí todavía no era profeta, era una niña nada más. La mayoría de muchos de estos que predicaban incluso fumaban tabaco. Elena White, aún después del chasco, en una ocasión les hablaron de que no tenía que comer alimentos impuros y ella dijo, esta mañana mi marido mató, o fue Jaime que puso, esta mañana matamos un cerdo de 90 kilos y lo comimos. Y la hermana White también comía chancho, porque habían cosas que ellos todavía no sabían. Tuvieron que redescubrir doctrinas que habían sido olvidadas durante este periodo de 1260 años de oscuridad. Ellos no guardaban el sábado, porque no sabían lo que había pasado, como este hombre de pecado, digamos, el papá, había cambiado el sábado por el domingo y había dejado como día de guardar el domingo. Entonces, todas estas y muchas otras cosas más no las sabían, ¿ya? Entonces, ellos, dice, por esto, con razón, vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo, tenía que pasar por el chasco y entonces ser firmes porque ahora iba a comenzar un camino difícil, donde iban a tener que deshacerse de muchos errores y tendrían que también empezar a guardar cosas nuevas que antes no habían guardado y tendrían que ser tan leales, como dice una cita, al deber como la brújula al polo. Y eso era algo que tenían que adquirir y tenían que ser fortalecidos para estar en condiciones de adquirir esa enseñanza. Ahora dice, no estaban exentos de errores y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos, ¿ya? La amonestación era de temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, ustedes no están teniendo temor a Dios. Ustedes no están comprendiendo el carácter santo de Dios. Ustedes no están comprendiendo que todos van a ser sometidos a juicio y que no están preparados, ¿ya? Ahora, esa era la amonestación y los mensajes repetidos en torno de esto eran necesarios. ¿Para qué? Para inducirlos a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las escrituras a fin de que pudieran, ¿qué cosa? Despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. ¿Se fijan? Entonces, aquí está lo que estábamos diciendo. A ver. Ya. Entonces, ellos tenían que ser probados y preparados para esto, para despojarse de errores. ¿Qué errores? Los que le habían transmitido los paganos y los papistas. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. ¿Se fijan? Entonces, así como cuando sacó al pueblo de Egipto, ¿para qué también lo sacó? Ellos allá no estaban guardando el sábado y se habían olvidado de muchas cosas, entonces el Señor los saca con gran poder de Egipto, los lleva al Sinaí y les da los mandamientos. Y hace un pacto con ellos para que ellos sean su pueblo y Él sea su Dios, con el compromiso de que ellos van a ser obedientes a su Dios. Fíjate. Entonces, el Señor está dispuesto a obrar con mayor poder, pero para eso tiene que sacarlos de allí y para eso también ellos tienen que estar en condiciones de guardar todos sus mandamientos y ellos ni siquiera los conocían bien. Como os digo, ni siquiera sabían el mandamiento del sábado. Entonces el Señor tiene que, lo que está haciendo Dios aquí es formar el pueblo del tiempo del fin, a quienes Él iba a en quienes él iba a depositar sus revelaciones más caras y más preciosas para resguardarlos de la prueba final que va a venir sobre este mundo. Entonces, para poder tener ese remanente, necesitaba primero purificar a un grupito que pudiera ser capaz de ser incondicional con respecto a lo que Dios les pidiera. Y para eso tenían que pasar por pruebas, tenían que ir Dios purificando, limpiando esto. Iba a quedar, como dice en Apocalipsis 12, al final, solamente el resto de la mujer. Ya no se ve la mujer, se ve que queda solamente el resto de la descendencia de ella. Al final va a quedar solamente el resto de la descendencia de la mujer. Entonces,
Él tiene que sacarlos para eso, para que guarden todos sus mandamientos. Dice aquí, vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas, ¿ya? O sea, una vez que el ángel dio la sentencia de que se cerró la puerta de la gracia para esas iglesias y que Dios ya no iba a ser las más depositarias de sus verdades y que no les iba a, no iba a seguir más trabajando en sus corazones, tampoco, ¿ya? Porque acuérdense que hubo una puerta cerrada ahí. Y desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la abandonó. Porque sin Espíritu de Dios es imposible ser limpio. Es imposible tener algo de bueno. Ni siquiera podemos pensar algo de bueno sin tener el Espíritu de Dios. Pero como Dios las abandonó, ahora van en picada cayendo. Se están volviendo cada vez, dicen, más corruptas. Tienen el nombre de seguidoras de Cristo, pero es imposible distinguirlas del mundo. Los ministros sacan sus textos de la palabra de Dios. Claro, porque, pero es que hay que predicar la palabra de Dios, hermana, no traiga otro libro, a la palabra de Dios lo que hay que predicar. Bueno, sería bueno que predicara la palabra de Dios, pero a veces la palabra de Dios es solamente la excusa para poder hablar y disertar lo que a ellos se les ocurre. Y eso es lo que estaba pasando. Pero es imposible, dice estas iglesias, distinguirlas del mundo. Los ministros sacan sus textos de la palabra de Dios, pero predican cosas agradables. Hermana, ¿y qué tiene de malo predicar cosas agradables? La hermana Juárez dice, ya no es tiempo de los sermones suaves, porque estamos con tiempo prestado. El Señor nos está dando un tiempo adicional, tuvo que sujetar los vientos para que podamos terminar de hacer la obra. Y no es hora de ir a sobarnos la espalda a la iglesia, tenemos que predicar las cosas que son necesarias. O va alguien con cáncer a donde el médico, con un tremendo dolor sin saber que tiene en el estómago, el médico sabe que tiene cáncer, pero dice, mire, yo me acabo de dar cuenta que usted tiene hongo en los pies. ¿Qué le parece? Le vamos a dar por el momento un tratamiento para los hongos en los pies. Usted va a usar esta pomadita, va a ser así, y después vuelva a verme. ¿Qué les parecería a ustedes que un médico haga eso? Cuando sabe que lo que tiene que hacer es tratar el problema del cáncer que tiene en el estómago, que es lo urgente. Bueno, ese es el problema de las predicar cosas agradables cuando no es el momento. ¿Ya? Es como que viene una avalancha y usted le dice a la persona, pero tranquila, tranquila, no te alteres. No, lo que hay que decir a la persona, mira para allá, viene una avalancha, corramos a lo más que puedas. ¿Se fijan? Pero estos predican cosas agradables. Contra esto, el corazón natural no tiene objeción. Claro, se sienten muy a gusto estos predicadores porque la gente dice, uy, pastor, qué lindo su sermón, qué cosa más linda, le hizo tan bien a mi corazoncito. Pero resulta que estas cosas que están predicando no son para su bien, porque los dejan tranquilos en medio del error, en medio de el juicio que ya viene, o sea, que están por pasar por ese juicio, y ellos se quedan muy tranquilos. Contra esto el corazón natural no tiene objeción, sin embargo, que les prediquen cosas agradables, muy lindo. Lo que resulta odioso para el corazón carnal, ¿qué es? Es tan solo el espíritu y el poder de la verdad. Así es que, hermanos, si nosotros no nos vamos a decidir a predicar la verdad con el espíritu adecuado y con el poder de la verdad, esto es sin disfrazar la verdad, sin ponerle, ¿cómo se dice esto? Peyorativo, o sea, sacarle lo peyorativo, que se vea como algo bien suave. Si nosotros empezamos a hacer eso, la verdad pierde su poder. Y si no tiene poder, ¿quién se convierte? Nadie. Entonces, esto es lo que no le gusta a la gente, que les digan las cosas tal cual, los mensajes directos, al punto, como lo hacía Juan el Bautista, pues. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y nosotros le decíamos a los soldados, ustedes conténtense con sus pagas y no anden cobrando de más. Y así. Ahora dice, así como la salvación, mire, lo que es odioso para el corazón carnal es tan solo el espíritu y el poder de la verdad, así como la salvación por Cristo, ¿ya? Porque algunos no quieren mucho pensar que ellos, para ser salvos, necesitan estar en Cristo y entregarle todo a Cristo, porque ellos no quieren compromiso con Cristo. Quieren que Cristo le haga cosas buenas, los sane, los bendiga, todo eso, pero no quieren escuchar que Cristo les vaya a exigir algo para su salvación. Eso no. No hay en el ministerio popular, o sea, lo que es del pueblo, lo que el pueblo acostumbra a escuchar y lo que al pueblo le gusta, no hay en ese ministerio popular cosa alguna que despierte la ira de Satanás, haga temblar al pecador
o aplique al corazón y la conciencia las temibles realidades de un juicio que pronto se realizará. Díganme ustedes, ¿en cuál de las iglesias protestantes o evangélicas ustedes escuchan hablar acerca de la necesidad de un arrepentimiento profundo y de mencionar los pecados que se están cometiendo y que deben ser cambiados para que no perezcamos cuando venga nuestros casos vengan en revista delante del juicio? ¿En qué iglesia se predica eso? Las iglesias populares no saben del santuario, así es que no pueden tener esta predicación. Y nosotros que sabemos, estamos predicando de esto, estamos hablando de las cosas malas que ocurren en nuestras vidas y en nuestras iglesias y que tenemos que cambiar. ¿O acaso no será que nos estamos volviendo como el ministerio popular mencionado aquí? Que lo está siendo mencionado en virtud de las iglesias caídas y que no debía jamás decirse en contra de nosotros. Pero yo pregunto, ¿estamos hablando de las cosas que son necesarias, de ahí a donde duele, del cáncer que tenemos? ¿O estamos hablando de cosas tangenciales que no tienen mayor importancia? Acá dice que en el ministerio popular, el que se usa, no hay nada que despierte la ira de Satanás o que haga temblar al pecador. No, nada. Satanás está tranquilo y feliz. Y tampoco hace temblar a los pecadores. Ni tampoco son aplicables a la conciencia las temibles realidades de un juicio que pronto se realizará. No se habla de eso. En general, los impíos encuentran agradable una forma de piedad carente de eficacia y ayudarán a sostener una religión tal. Que vayamos a la iglesia y nos digan cuánto Dios nos ama, que nos lean promesas, que nos digan cuánto Dios nos va a ayudar, que si nosotros somos buenos, sin decir en qué consiste mucho eso, Él nos va a bendecir mucho, cada uno lo pone a su criterio, algunos piensan que eso tiene que ver con alguna donación que hagan para los pobres o que le hagan un gesto bueno al vecino y ya estamos arreglados con eso. No. Eso es lo que busca la salvación sin Cristo, la gente, ¿ya? Y la gente está dispuesta a ayudar y a sostener una religión así, donde le diga que da lo mismo aquí el asunto de la equidad de género, a Dios eso no le importa, lo que importa es lo que hay en el corazón, como tú te vistas, como tú te atavíes, no importa, lo que a Dios le importa es lo que hay en el corazón. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Y eso es lo que la gente está dispuesta a sostener. Ahora dice, dijo el ángel, nada que sea menos que toda la armadura de justicia. ¿Cuál es la armadura de justicia? La que encontramos en Efesios, la armadura del cristiano. Estudienla, hermanos, bien, porque es súper importante. El escudo de la salvación, porque el yelmo, la justicia, la palabra de Dios. Esas son las armas del cristiano, la verdad, que hoy día está tan de moda mentir. Hace no mucho una persona me dijo, ay, pero si una mentirita piadosa nomás. Yo ya pensaba que no se usaba ese lenguaje, pero todavía algunos lo usan. Dijo el ángel, nada que sea menos que toda la armadura de justicia puede habilitar al hombre para vencer las potestades de las tinieblas y retener la victoria sobre ellas. Satanás ha tomado, o sea, hermano, o tenemos puesta la armadura completa, que es armadura de justicia, o sea, Cristo, nuestra justicia, en nosotros, viviendo nuestra vida, Él, en nosotros, en nuestros cuerpos mortales. Si no, Satanás dice, ha tomado plena posesión, plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Por qué ha tomado plena posesión? Porque dice que el ángel fue el que dijo esto, que debido a que todo esto ha pasado, ¿no es cierto? Y que las personas no han entregado su vida completamente al Señor, no están armados con la armadura de justicia, eso le ha dado a Satanás la prerrogativa de tomar, como dice aquí, plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Se acuerdan que hicimos énfasis en la clase anterior de que son todas las iglesias, de la generalidad de las iglesias, de algo que es un fenómeno general que está ocurriendo? El factor común en todo eso es que esto es algo que está en todo el mundo. Son todas las iglesias, no son unas pocas, son todas las iglesias que no son el remanente, que no recibieron el primer mensaje. Y después las que tampoco recibieron el segundo, ¿ya? Porque queda un poquito de las que sí recibieron el primero y después de eso también viene otro zarandeo en el mensaje del nuevo chasco y ahí nuevamente sale un montón para afuera y queda apenas un poquito de remanente. Y Satanás dice, toma plena posesión de las iglesias en conjunto.
plena posesión, ¿ya? No es que esta iglesia es buena, yo encuentro que no es mala esta iglesia, a mí me gusta porque predican bonito, hay gente buena. Hermanos, no se engañen, Satanás es el engañador. El fruto también parecía bueno, pero gracias a ese fruto que comió Eva estamos aquí. Dice que Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Se ponen de relieve los dichos y las obras de los hombres en vez de las claras y cortantes verdades de la palabra de Dios. Y yo he escuchado, hermano, en nuestra iglesia a muchos predicadores que se dedican más a predicar de sí mismos que a predicar de Cristo. Hablan de lo que les pasó, de lo que ellos fueron, de todo lo que estudiaron, de todo lo que hicieron, de lo bien que les fue, sus testimonios. Es increíble. Hablan más de ellos que de Cristo. Se ponen del relieve los dichos y las obras de los hombres, los dichos, porque, y como dijo fulano de tal, en tal libro o en tal momento, qué sé yo, tal. Y también fulano de tal dijo tal cosa. Hermanos, lo que tenemos que predicar es que prediques la palabra, le dijo Pablo a Timoteo, la palabra de Dios. No los dichos de los hombres, porque hay algunos que, la gente queda, qué lindo lo que predicó, ¿y de qué habló? No sé, no me acuerdo, pero habló de uno que había dicho esto, y de un refrán que dice esto otro, y de un hombre famoso que le pasó esto. Bueno, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque esa es nuestra autoridad para saber lo que vamos a hacer. Bueno, es que se subentiende, no, hermano, que no se subentiende. Lo que tenemos que predicar es que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que predique qué cosa, la sana doctrina, ¿ya? Entonces, estos, ¿qué es lo que hacen? Este grave error, que también está entrando en nuestra iglesia, se ponen de relieve los dichos y las obras de los hombres en vez de las claras y constantes verdades de la palabra de Dios. Qué lindo, vamos a tener una reunión de mujeres, ¿y qué hablamos en la reunión de mujeres? De puros testimonios de que esta señora le pasó tal cosa, esta hermana, y que Dios la ayudó, y mire el libro que escribió, ella ahí cuenta todas sus penas y cómo Dios la sacó adelante. Hermano, en una reunión de testimonio podríamos contar un testimonio, sí, está bien, pero cuando vamos a predicar en la iglesia, cuando vamos a predicar para la palabra de Dios, para cumplir nuestra misión, tenemos que hablar de las claras y constantes verdades de la palabra de Dios. Tenemos que hablar de la doctrina. El Señor habló de la doctrina. Sí, dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Ya? Y nosotros tenemos también que predicar esa doctrina del que nos ha enviado. No doctrina por nuestra cuenta. ¿Ya? Las cosas que Dios ha hecho por las personas no son para honrar a las personas. ¿Ya? Es para honrar a Dios. Y eso está bien para una reunión de testimonio, para cuando queremos hablar de testimonio. Y tienen su espacio reducido, que es para eso. Pero en las reuniones de culto tenemos que predicar la palabra de Dios. El espíritu y la amistad del mundo son enemistad hacia Dios. ¿Cuándo? Y hay algunos que se buscan alguna excusa para hablar de sí mismos. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso. Cuando la verdad en su sencillez y fortaleza tal cual es en Jesús se levanta frente al espíritu del mundo, ¿qué pasa? Cuando es así, tal cual, hermana, pero no sé, pero es que sabe que es demasiado directo. Bueno, ¿no he oído hablar de lo que se llama testimonio directo? El mensaje a la Odisea, el testigo fiel, el mensaje, el testimonio directo. Ahora, cuando la verdad en su sencillez y fortaleza, tal cual es en Jesús, se levanta frente al espíritu del mundo, ¿qué pasa? Despierta enseguida el espíritu de persecución. Muchísimos que profesan ser cristianos no han conocido a Dios. Entonces, si nosotros no estamos siendo perseguidos por lo que hablamos, algo anda mal. Algo anda mal. Porque acá dice que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, tal cual es, enseguida se despierta el espíritu de persecución. Y dice también que tenemos que ir a las verdades cortantes de la palabra de Dios y no dar vueltas por cosas que no tienen mayor importancia. Muchísimos que profesan ser cristianos no han conocido a Dios. El corazón natural no ha sido cambiado y el ánimo carnal permanece en enemistad con Dios. Aquellos son siervos fieles, fíjense ustedes, ¿de quién? De Satanás, a pesar de haber asumido otro nombre. Terrible esto. ¿Habían pensado esto? Que en las iglesias hay personas que son siervos fieles de Satanás.
y personas que no saben, que son siervos fieles de Satanás y que creen que son siervos de Dios y que creen que están predicando el mensaje de Dios. A pesar de que han asumido otro nombre. ¿Cuál? El nombre de cristianos. A pesar de que asumieron el nombre de cristianos, son siervos fieles de Satanás. ¿Por qué? Porque su corazón natural, que es con el que nacemos, nuestra mente, con pecado inherente, con tendencia al pecado, no ha sido cambiado. Porque todos nacemos con un corazón con tendencia al pecado y debe ser cambiado. Y nuestro ánimo carnal o nuestra disposición a seguir los dictados de la carne está todavía, ¿no es cierto? Ese ánimo está en enemistad con Dios. Está vivo ahí. No ha muerto. El viejo hombre no ha muerto. Ahora, dice aquí, al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz. Y, me estoy saltando partes que ya habíamos visto, perdieron el favor de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿hubo una caída acá? Hubo una caída. ¿Ya? Cuando se rechazó el mensaje del primer ángel. Y luego dice, al oponerse al primer mensaje, se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Pero los amados del Señor aceptaron el mensaje, ha caído Babilonia, y salieron de las iglesias. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que se produjo una primera y una segunda caída. ¿Ya? En el mensaje del primer ángel, los que rechazaron, cayeron, y los amados del Señor en esa caída, ¿no es cierto?, salieron de las iglesias. Ahí después viene la segunda caída. Aquí. Dice, por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos. ¿Ya? Entonces, mire, va a ser un paralelo de cómo esto no es primera vez que pasa, porque como dijimos y vimos la clase pasada, un cierre de la puerta de gracia, digamos, personal, no de la gracia de la puerta del santuario, sino de la gracia, en este caso, personal o de algún tipo de gente, por ejemplo, como dijimos, para Sodoma, para Gomorra y para el diluvio, qué sé yo. Pero acá en este caso dice, por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía, en tiempos de Cristo, se transformó en ramera. ¿Ya? O sea, cuando nosotros no somos fieles al Señor, en seguir como el Señor quiere, nos transformamos en ramera. Le pasó a la iglesia judía. ¿Y qué pasa con Roma? Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos. Y por consiguiente, recibe la misma condenación. Roma hizo lo mismo que la iglesia judía. También, ¿no es cierto? Para buscó el apoyo de Constantino, Justiniano, etc. Y trató de llevarse bien con el mundo y recibe la misma condenación. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, el ejemplo de la mamá, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios. ¿Para qué? Para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. ¿Ya? En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, ¿ya? Porque dice, teme a Dios y dale la gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y luego dice, el segundo ángel ha caído Babilonia. Entonces dice, este mensaje sigue al aviso del juicio, después del mensaje del primer ángel, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Entonces, esta caída de Babilonia del mensaje de Apocalipsis 14 no se refiere a la iglesia católica, se refiere a las iglesias protestantes, la otra ya cayó hace rato. ¿Ya? Entonces, esta ha caído Babilonia. Este mensaje del segundo ángel es para las iglesias protestantes que caen y que ya no vuelven a ser más pueblo de Dios. Hay en esas iglesias gentes que son personas individuales, que son hijos de Dios y que van a tener que salir de esas iglesias, así como en estos tiempos de nuestros pioneros tuvieron que salir también, ¿ya? Pero las iglesias esas están ya caídas. Dios ya no
le da mensajes a ella. No venga nadie de otra religión a decirle a usted que tuvo una visión, un sueño de Dios y que se lo mandó a decir a usted. Eso es satánico, porque Dios ya no manda mensajes a esas iglesias. ¿Ya? Ahora, dice, y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Muchas de las que iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. O sea, ya en macro, ya no simplemente con algunos otros un hermano de la iglesia que tiene mucho dinero, el otro de aquí o de allá, sino que con los reyes de la tierra se tratan de meterse con el Estado. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. ¿Ya? Entonces, estas iglesias, ¿no es cierto?, que ya están relacionadas con el Estado, se relacionan de esta manera, tratando de sacar provecho para su iglesia, supuestamente algo bueno, pero se relacionan con ellas, con los gobiernos seculares y también con otras denominaciones. O sea, se produce una unión entre las distintas iglesias que ya están caídas. ¿Para qué? En su afán, dice, de captarse el favor del mundo. O sea, todo lo que sea, unámonos porque la unión hace la fuerza, como los de la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Para captarse el favor del mundo. Y la expresión Babilonia, confusión, dice aquí, ¿qué es eso? Puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones. ¿A cuáles congregaciones? A las de las iglesias protestantes, que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están, sin embargo, divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. Ahora miren, faltaba esta fecha, otoño de 1844. Acuérdense que vimos todo el calendario, empezamos con el verano, no, con la primavera, verano, otoño, ahora, no, empezamos con el invierno. Invierno, primavera, verano, otoño. Y ahora estamos en el otoño de 1844 en Estados Unidos, que es donde pasó esto, es del 23 de septiembre al 21 de diciembre, ¿ya? Ese es el periodo de otoño. ¿Y cuándo caía el mensaje? En la mitad, entre septiembre y diciembre, hasta octubre, el 22 de octubre. Ahora, este punto nos había quedado pendiente, el punto número 6, los puntos de interés que estábamos viendo, el clamor de medianoche. ¿Cuándo se da el clamor de medianoche? Eso es lo que tenemos que ver. ¿En qué consiste? En que predican fortalecidos con el poder de Dios. ¿Y qué predican fortalecidos con el poder de Dios? ¿En qué consiste ese clamor? El clamor dice, he aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Dice acá, cerca del término del mensaje del segundo ángel, cuando está por terminar, porque está en el verano, ¿no es cierto? Antes que empiece el otoño, cuando va a ser el otro, o antes del 22 de octubre de otoño, cerca del término del mensaje del segundo ángel, vio una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como los del sol. Y oí las voces de los ángeles que exclamaban, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Ya? Entonces, este clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle, y dijimos que los ángeles representaban a las personas que entregaban este mensaje, por supuesto animadas por los ángeles que fueron enviados para animarlas a predicar. Este es el clamor de medianoche, ¿ya? Y vamos a ver por qué se le llama de medianoche, ¿ya? Dice, era el clamor de medianoche, esa proclamación, aquí viene el esposo a salir a recibirle. Si alguien le pregunta, ¿qué es el clamor de medianoche? Cuando uno dice, aquí viene el esposo a salir a recibirle. En el tiempo en que verdaderamente el esposo había que salir a recibirle. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿a dónde iba a pasar? Iba a pasar del lugar santo al santísimo. Iba a venir, ¿pero a qué? A las bodas. No iba a venir a este planeta, Tierra, sino que iba a venir a las bodas, a tomar a su esposa. ¿En dónde se hace eso? En el santuario celestial, en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahora ellos pensaban que iba a venir a esta tierra, pero aunque pensaban eso,
cuando ellos dicen, aquí viene el esposo, salir a recibirle, sin darse cuenta están predicando algo que sí es correcto, porque sí el esposo venía, pero venía a las bodas, como dice otra cita por ahí. No venía a esta tierra. Ahora, ellos también en el mensaje del primer ángel decían que venía el esposo, pero todavía no venía. ¿Cuándo verdaderamente viene el esposo a las bodas? Viene cuando termina el mensaje del segundo ángel. Entonces dice acá que el clamor de medianoche, cuando se empieza a predicar que el esposo viene, ocurre con una intensidad muy grande cuando está cerca del término del mensaje del segundo ángel. Ese es el verdadero clamor de medianoche, que ellos antes habían clamado, pero no era medianoche todavía. ¿Ya? Ahora dice, era el clamor de medianoche, que había de dar poder al mensaje. ¿Ya? ¿Cuándo? Cerca del término del mensaje del segundo ángel. Dámenselo bien. Que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. ¿Ya? ¿Para qué es ese clamor? Para que el mensaje del segundo ángel, que dice que ha caído Babilonia, sea dado con poder. Y ese mensaje también va a decir que Jesús está viniendo a las bodas. Y luego va a venir la explicación, luego del chasco. ¿Ya? Fueron enviados ángeles del cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les aguardaba. Estaban desanimados porque habían experimentado el primer chasco y no sabían que ahora les esperaba otro chasco más grande todavía. Entonces tuvieron que ser enviados ángeles para animarlos. En todas partes del país fue proyectada luz sobre el mensaje del segundo ángel y el anuncio enterneció el corazón de millares de personas hasta despertar por completo al expectante pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios que estaba desanimado ya por el chasco, a ir ahora, sí, cuando se predicó una fecha precisa, se dieron cuenta que se habían equivocado y que no podían ponerla para marzo esa fecha, sino que tenía que ser de acuerdo a la fiesta judía y tenía que ser el movimiento del séptimo mes que proclamaba, ¿no es cierto?, eso para el 22 de octubre, en otoño, cuando era el verdadero Yom Kippur del pueblo judío. Entonces, ahí ellos dicen que el expectante pueblo de Dios se reanimó por completo. Gran número de fieles que tenían el viviente testimonio, ¿qué pasó con ellos? Abandonaron aquellas caídas iglesias. Ahí tuvieron el valor para abandonar las iglesias caídas. Cuando vieron una nueva fecha que volvió a darles expectativas de que Cristo sí iba a venir. El pregón de medianoche, también se le llama así, efectuaba una potente obra. El mensaje escudriñaba los corazones e inducía a los creyentes a buscar por sí mismos una vívida experiencia. Fíjense que esta palabrita pregón también se usa para el fuerte pregón, que vamos a ver que estos mensajes se repiten hasta el fin y que después toman otro color, digamos, y que ya ahí se habla del fuerte pregón final, que es cuando es derramada la lluvia tardía. Esto todavía no es lluvia tardía. Ahora dice, el pregón de medianoche efectuaba una potente obra. El mensaje escudriñaba los corazones e inducía a los creyentes a buscar por sí mismos una vívida experiencia. Comprendían que no podían apoyarse unos en otros. ¿Ya? ¿Y cómo estamos con la hora? Ya estamos en la hora. Muy bien, hoy día empezamos un poquito más tarde porque estábamos viendo otro tema antes, que quedamos pendientes. La próxima vez, entonces, a las 4:30, nos vamos a juntar para poder ver otro poco de ese otro temita que estábamos viendo para aclarar unas dudas. Y luego a las 5 vamos a comenzar con este tema o retomar este tema nuevamente. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo lo que había preguntado Carmencita, por ejemplo, la otra vez, que qué era el clamor de medianoche, ahora lo estamos viendo, y este clamor se va a repetir en forma acrecentada con el mensaje del tercer ángel. ¿Ya? Va a ser dado con poder. ¿Ya? Así que es muy importante. ¿Ya? Estamos empezando recién a verlo. ¿Sí? ¿Carmen? No, es que estaba así, te dije gracias, sí, ¿no? Porque como sí, que le pusiste harto énfasis a esa parte. Sí, sí, porque quiero que les quede bien claro esa parte. ¿Ya? Así que la próxima clase vamos a seguir viendo y terminar de ver un poco esto. Hay unas cosas muy lindas que tenemos que ver, que nacen de todo esto. Por eso es importante que lo dominemos muy bien y que estemos en condiciones de saberlo tan bien que lo podamos explicar a cualquier persona que nos pregunte de esto. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a pedirle a la persona encargada que pueda tener la última oración por nosotros para la clase de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir que encienda su micrófono y oremos. Ya, hermanitos,
Ahora deseo que inclinemos el rostro para tener la última oración. Bondadoso y amado Padre Celestial, le damos las gracias por este nuevo día de vida que usted nos ha permitido tener. Le agradecemos, Señor, de haber podido disfrutar de estas maravillosas horas de Santo Sábado. Y ya comenzando, Señor, el término de este día, le pedimos, Padre amado, que nos acompañe en todo el resto de esta nueva semana que se va a iniciar, que podamos, Señor, haber entendido plenamente el mensaje y lo más importante, Señor, que esa luz que podamos, Señor, nosotros obtener, la entreguemos a los demás. Quédese con cada uno de nosotros, Señor, de los que componemos su pueblo. Acompáñenos, Señor, siempre. Ayúdenos a ser fieles a su palabra y obedientes en todos los sentidos, Padre, que nuestra mente, cuerpo y espíritu estén entregados a usted plenamente. Gracias, Padre bondadoso. Le agradecemos todo, el tiempo, la vida, la salud, todo lo que usted nos ha dado en este día, y lo hacemos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Que Dios les bendiga, que tengamos todos una linda semana y nos vemos el próximo sábado, ¿ya? A ver.